de los nombres de las cosas. El sol entraba a raudales en la roca de guía. Era una luz fresca y limpia, ideal para cualquier inicio. Acarició al molinero cuando éste puso en marcha su noria. Iluminó la forja que el herrero estaba encendiendo de nuevo después de 4 días trabajando el metal en frío. Tocó a los caballos de tiro enganchados a los carros y las hojas de las guadañas que relucían afiladas y preparadas para empezar ese día de otoño. Dentro de la roca de guía, la luz iluminaba la cara de cronista y una página en blanco que esperaba las primeras palabras de una historia. Otro principio. Resbalaba por la barra, esparcía un millar de diminutos arcos iris que nacían en las botellas de colores y trepaba por la pared hacia la espada, como si buscara un último principio. Pero cuando la luz alcanzó la espada, no se vio ningún inicio. De hecho, la luz que reflejaba la hoja de la espada era mate, bruñida y muy antigua. Cronista la miró y recordó que, aunque aquello fuera el comienzo de un día, estaban a finales de otoño y cada vez hacía más frío. La espada brillaba con la conciencia de que el amanecer era un pequeño principio comparado con el final de una estación, con el final de un año. Cronista apartó la mirada de la espada. Sabía que Kvothe había dicho algo, pero no sabía qué. «Perdón, ¿cómo dices? ¿Qué hace la gente normalmente para contar su historia?», preguntó Kvothe. Cronista se encogió de hombros. «Me describen lo que recuerdan, sencillamente. Luego yo registro los hechos en el orden correcto, elimino los pasajes innecesarios, aclaro, simplifico y esas cosas». Kvothe frunció el ceño. «Me parece que eso no servirá». Cronista lo miró y esbozó una tímida sonrisa. Cada narrador tiene su estilo. En general, todos prefieren que no corrija sus historias, pero también prefieren un público atento. Normalmente, yo escucho y registro más tarde. Tengo una memoria casi perfecta. ¿Casi perfecta? A mí no me basta con eso. Kvothe se llevó un dedo a los labios. ¿Escribes deprisa? Cronista sonrió con seguridad. Más rápido de lo que hablo. Kvothe arqueó una ceja. Me gustaría comprobarlo. Cronista abrió su cartera. Sacó un fajo de papel blanco muy fino y un tintero. Después de colocarlos con cuidado, mojó una pluma y miró expectante a Kvothe. Kvothe se inclinó hacia adelante en la silla y empezó a hablar a toda velocidad. Yo soy. Nosotros somos. Ella es. Él era. Ellos serán. La pluma de Cronista se deslizaba por la página, danzando bajo la atenta mirada de Kvothe. Yo, Cronista, reconozco por la presente que no sé leer ni escribir. Supino. Irreverente, grajilla, cuarzo, laca, egoliante. Lintaluz Orengea. Érase una vez una joven viuda de Faetón, cuya moral era más dura que el tizón. Fue a confesarse, por obsesionarse. Kvothe se inclinó un poco más hacia adelante para ver cómo escribía Cronista. Interesante. Ya puedes parar. Cronista volvió a sonreír y limpió la pluma con un trapo. La página que tenía delante mostraba una sola línea de símbolos incomprensibles. ¿Qué es una clave?, se preguntó Kvothe en voz alta. Y eres muy pulcro. Seguro que no malgastas mucho papel. Le dio la vuelta a la hoja para examinarla más de cerca. Nunca malgasto el papel, dijo Cronista con altanería. Kvothe asintió sin levantar la cabeza. ¿Qué significa egoliante?, preguntó el escribano. Nada, me lo he inventado. Quería comprobar si una palabra desconocida te hacía ir más despacio. Se enderezó y acercó más su silla a la de Cronista. En cuanto me enseñes a descifrar esto, podremos empezar. Cronista lo miró, indeciso. Es un código muy complejo. Al ver el ceño de Kvothe, suspiró. Está bien, lo intentaré. Cronista inspiró hondo y empezó a escribir una línea de símbolos mientras hablaba. Para hablar, empleamos cerca de 50 sonidos diferentes. Le he asignado a cada uno un símbolo que consiste en 1 o 2 trazos de la pluma. Es todo sonido. Podría transcribir un idioma aunque no lo entendiera, señaló. Estos son los diferentes sonidos vocales. Todas las líneas son verticales, observó Kvothe mirando atentamente la página. Cronista hizo una pausa y perdió el ritmo. Pues, sí. Entonces las consonantes serían horizontales y se combinarían así. Kvothe cogió la pluma y trazó unos símbolos en la página. Muy hábil. Para escribir una palabra, nunca necesitarías más de 2 o 3. Cronista miró a Kvothe sin decir nada. Kvothe no se dio cuenta porque estaba concentrado en la hoja. Si aquí pone yo soy, estos signos deben de representar el sonido O.
Examinó uno de los grupos de caracteres que había escrito Cronista. Ella es Kvothe asintió y le puso la pluma en la mano a Cronista. Enséñame las consonantes. Cronista las escribió perplejo, recitando los sonidos a medida que los transcribía. Pasados unos momentos, Kvothe cogió la pluma y completó él mismo la lista, pidiéndole al atónito cronista que le corrigiera si cometía algún error. El escribano vio y escuchó cómo Kvothe completaba la lista. Todo el proceso duró unos 15 minutos. Kvothe no cometió ni un solo error. Un sistema maravillosamente eficaz, admitió Kvothe. Muy lógico. ¿Lo has concebido tú mismo? Cronista tardó un rato en replicar. Se quedó mirando las hileras de símbolos que Kvothe había anotado en la hoja. Al final, ignorando la pregunta de su interlocutor, preguntó: ¿Es cierto que aprendiste Teman en un solo día? Kvothe esbozó una sonrisa y agachó la cabeza. De eso hace mucho tiempo. Casi lo había olvidado. Tardé 1 día y medio, para ser exactos. 1 día y medio sin dormir. ¿Por qué lo preguntas? Me lo contaron en la universidad, pero no me lo creí. Miró la página, con su clave escrita con la pulcra caligrafía de Kvothe. ¿Entero? Kvothe lo miró sin comprender. ¿Cómo? ¿Aprendiste todo el idioma entero? No, claro que no, contestó Kvothe con cierta irritación. Solo una parte. Una parte importante desde luego, pero no creo que se pueda aprender todo de nada, y menos de un idioma. Se frotó las manos. Bueno, ¿estás listo? Cronista sacudió la cabeza como para despejarla, sacó otra hoja de papel y asintió. Kvothe levantó una mano para impedir que Cronista empezara a escribir, y dijo: Nunca he contado esta historia, y dudo mucho que vuelva a contarla. Se inclinó hacia adelante. Antes de empezar, debes recordar que soy del Eden Aru. Nosotros ya contábamos historias antes de que ardiera Caluptena. Antes de que hubiera libros donde escribir. Antes de que hubiera música que tocar. Cuando prendió el primer fuego, nosotros, los Ru, estábamos allí contando historias en el círculo de su parpadeante luz. Kvothe miró al escribano, asintió y prosiguió. Conozco tu reputación de gran coleccionista de historias y cronista de sucesos. La mirada de Kvothe se endureció, se volvió dura como el pedernal y afilada como un trozo de cristal roto. Ahora bien, ni se te ocurra cambiar ni una sola palabra de lo que voy a decir. Si te parece que me voy por las ramas, si te parece que divago, recuerda que las historias reales pocas veces toman el camino más recto. Cronista asintió con solemnidad, tratando de imaginar la mente capaz de descifrar su código en menos de 1 hora. Una mente capaz de aprender un idioma en un solo día. Kvothe compuso una amable sonrisa y miró alrededor como si pretendiera grabar todos los detalles de la habitación en su memoria. Cronista mojó la pluma. Kvothe agachó la cabeza y se miró las manos durante el tiempo que se tarda en inspirar 3 veces. Y empezó a hablar. Podríamos decir que todo empezó cuando la oí cantar. Su voz hermanándose, mezclándose con la mía. Su voz era como un retrato de su alma, salvaje como un incendio, afilada como un cristal roto, dulce y limpia como el trébol. Kvothe sacudió la cabeza. No. Todo empezó en la universidad. Fui a aprender el tipo de magia de que hablan en las historias. Magia como la de Taborlin el Grande. Quería aprender el nombre del viento. Quería dominar el fuego y el rayo. Quería respuestas a 10.000 preguntas y acceso a su archivo. Sin embargo, lo que encontré en la universidad no se parecía en nada a las historias, y eso me dejó muy consternado. Pero supongo que el verdadero principio está en lo que me llevó a la universidad. Fuegos inesperados en el crepúsculo. Un hombre con ojos como el hielo en el fondo de un pozo. El olor a sangre y a pelo quemado. Los Chandrian. Movió la cabeza afirmativamente. Sí, supongo que ahí es donde empieza todo. Esto, en gran medida, es una historia sobre los Chandrian. Kvothe sacudió la cabeza como si tratara de librarse de un pensamiento siniestro. Pero supongo que tengo que remontarme aún más en el tiempo. Si esto tiene que ser una especie de libro de hechos, tendré que dedicarle el tiempo que merece. Valdrá la pena si se me recuerda, si no con halago, al menos con cierta medida de precisión. Pero, ¿qué pensaría mi padre si me oyera contar una historia así? Empieza por el principio. Muy bien, si vamos a contar una historia, contémosla bien. Kvothe se inclinó hacia adelante. Al principio, según tengo entendido,
Aleph creó el mundo a partir del vacío innombrable. Aleph les dio un nombre a todas las cosas. O, según la versión de la historia, encontró los nombres que todas las cosas poseían ya. Cronista dejó escapar una risita, aunque no levantó la vista de la página ni dejó de escribir. Kvothe continuó, sonriendo para sí. Veo que te ríes. Muy bien, en aras de la sencillez, supongamos que yo soy el centro de la creación y pasemos por alto innumerables y aburridas historias. El ascenso y la caída de imperios, sagas de héroes, baladas de amor trágico. Vayamos directamente al único relato de verdadera importancia. Su sonrisa se ensanchó. El mío, me llamo Kvothe, que se pronuncia Quos. Los nombres son importantes porque dicen mucho sobre la persona. He tenido más nombres de los que nadie merece. Los Adem me llaman Maedre, que, según cómo se pronuncie, puede significar la llama, el trueno o el árbol partido. La llama es obvio para todo el que me haya visto. Tengo el pelo de color rojo intenso. Si hubiera nacido hace un par de siglos, seguramente me habrían quemado por demonio. Lo llevo corto, pero aún así me cuesta dominarlo. Si lo dejo a su antojo, se me pone de punta y parece que me hayan prendido fuego. El trueno lo atribuyo a mi potente voz de barítono y a la instrucción teatral que recibí a temprana edad. El árbol partido nunca lo he considerado muy importante, aunque pensándolo bien, supongo que podríamos considerarlo al menos parcialmente profético. Mi primer mentor me llamaba Elir porque yo era listo y lo sabía. Mi primera amante me llamaba Dulator porque le gustaba cómo sonaba. También me han llamado Shadikar, dedo de luz y 6 cuerdas. Me han llamado Quoth el sin sangre, Kvothe el arcano y Kvothe el asesino de reyes. Todos esos nombres me los he ganado. Los he comprado y he pagado por ellos. Pero crecí siendo Kvothe. Una vez mi padre me dijo que significaba saber. Me han llamado de muchas otras maneras, por supuesto. La mayoría eran nombres burdos, aunque muy pocos eran inmerecidos. He robado princesas a reyes agónicos. Incendié la ciudad de Trebón. He pasado la noche con Felurian y he despertado vivo y cuerdo. Me expulsaron de la universidad a una edad a la que a la mayoría todavía no los dejan entrar. He recorrido de noche caminos de los que otros no se atreven a hablar ni siquiera de día. He hablado con dioses, he amado a mujeres y he escrito canciones que hacen llorar a los bardos. Quizá hayas oído hablar de mí. Ladrones, herejes y prostitutas. Si este relato tiene que ser una especie de libro de hechos, debemos empezar por el principio, aclarando quién soy en realidad. Para eso, debes recordar que, antes que nada, fui miembro del Edena Rue. Contrariamente a la creencia popular, no todos los artistas itinerantes son del Rue. Mi troupe no era un lamentable grupo de actorzuelos folclóricos de esos que cuentan chistes en las encrucijadas por unos peniques o que cantan para ganarse la cena. Nosotros éramos artistas de la corte, vasallos de Lord Greyfallow. Nuestra llegada a los pueblos era un acontecimiento mayor que las fiestas del solsticio de invierno y los juegos del solsticio de verano juntos. Nuestra caravana solía componerse de al menos 8 carromatos y de más de 2 docenas de artistas, actores y acróbatas, músicos y prestidigitadores, juglares y bufones. Ellos eran mi familia. Mi padre era mejor actor y mejor músico que cualquiera a quien hayas visto jamás. Mi madre tenía un don natural para las palabras. Eran ambos atractivos, tenían el cabello castaño oscuro y la risa fácil. Eran Rue hasta la médula, y en realidad eso es lo único que hace falta decir. Salvo quizá que mi madre fue noble antes de ser artista. Me contó que mi padre la engatusó con dulce música y dulces palabras para que abandonara un terrible y deprimente infierno. Yo deduje que se refería a los Tres Cruces, donde una vez fuimos a visitar a sus parientes cuando yo era muy pequeño. Una sola vez. Mis padres nunca se casaron. Con eso quiero decir que nunca se molestaron en hacer oficial su relación ante ninguna iglesia. Eso no me produce ningún tipo de bochorno. Ellos consideraban que estaban casados y que no había ninguna necesidad de anunciárselo a ningún gobierno ni a Dios. Yo lo respeto. La verdad es que parecían más satisfechos y fieles que muchas parejas oficialmente casadas que he conocido desde entonces. Nuestro mecenas era el barón Greyfallow. Ese nombre nos abría muchas puertas que normalmente les habrían estado cerradas a los Edena Rue. A cambio, nosotros llevábamos sus colores.
el verde y el gris, y acreditábamos su buena reputación allá donde íbamos. Una vez al año, pasábamos 2 ciclos en su mansión, actuando para él y para el resto de los habitantes de la casa. Fue una infancia feliz. Puede decirse que crecí en medio de una función sin fin. Mi padre me leía los grandes monólogos en los largos trayectos en carromato de un pueblo a otro. Los recitaba de memoria y su voz se oía desde más de medio kilómetro de distancia. Recuerdo que yo leía a medida que él recitaba y que intervenía interpretando los papeles secundarios. Mi padre me animaba a atreverme con pasajes especialmente buenos, y así fue como aprendí a amar las buenas palabras. Mi madre y yo componíamos canciones. Otras veces mis padres representaban diálogos románticos, mientras yo los seguía en los libros. Entonces parecían juegos. Yo no era consciente de la astucia con que mis padres me estaban educando. Era un niño curioso, preguntón y ávido de conocimiento. Mis maestros eran acróbatas y actores, y es asombroso que no cogiera manía a las lecciones, como les pasa a la mayoría de los niños. Los caminos eran más seguros que hoy en día, pero aún así, había gente que viajaba con nuestra troupe, porque de ese modo se sentía más segura. Esas personas complementaron mi educación. Adquirí conocimientos rudimentarios del derecho de la mancomunidad de un abogado itinerante demasiado borracho o demasiado pedante para darse cuenta de que le estaba dando sermones a un niño de 8 años. Aprendí los secretos del bosque de un cazador llamado Lachlith, que viajó con nosotros casi una estación entera. Aprendí las sórdidas maquinaciones de la corte real de Modeg, de una cortesana. Como solía decir mi padre, al pan, pan y al vino, vino. Pero a una prostituta llámala siempre señora. La vida de las prostitutas es muy dura, y no cuesta nada ser respetuoso con ellas. Hetera olía a canela, y a los 9 años yo la encontraba fascinante, aunque sin saber exactamente por qué. Ella me enseñó que no debía hacer nada en privado de lo que no quisiera que se hablara en público, y me advirtió del peligro de hablar en sueños. Y luego vino Aventi, mi primer maestro de verdad. Él me enseñó más que todos los otros juntos. De no ser por él, no me habría convertido en el hombre que soy hoy. Te agradecería que no se lo tengas en cuenta, porque él lo hizo con buena intención. Tendréis que marcharos de aquí, dijo el alcalde. Acampad fuera del pueblo y nadie os molestará mientras no provoquéis peleas ni os llevéis nada que no sea vuestro. Le lanzó una mirada elocuente a mi padre. Y mañana os vais con viento fresco. Nada de representaciones. No causan más que problemas. ¿Tenemos licencia?, protestó mi padre sacando una hoja de pergamino doblada del bolsillo interior de la chaqueta. Es más, pagamos para actuar. El alcalde negó con la cabeza y ni se molestó en leer nuestro documento de mecenazgo. La gente se alborota, dijo vehemente. La última vez hubo una pelea de 1000 demonios durante la función. Demasiado alcohol y demasiada excitación. La gente arrancó las puertas de la taberna y destrozó las mesas. Ese local es municipal. El ayuntamiento tiene que hacerse cargo de las reparaciones. Nuestros carromatos ya habían empezado a despertar curiosidad. Trip estaba haciendo malabarismos. Marion y su esposa estaban montando un espectáculo de marionetas improvisado. Yo observaba a mi padre desde la parte de atrás de nuestro carromato. No es nuestra intención ofenderlos ni ofender a su mecenas, prosiguió el alcalde. Pero el pueblo no puede permitirse otra noche como aquella. Como gesto de buena voluntad, estoy dispuesto a ofrecerles un cobre a cada uno. Pongamos 20 peniques, si siguen su camino y nos dejan tranquilos. Me gustaría aclarar que 20 peniques quizá fuera un buen pellizco para una troupe de pacotilla que viviera de forma precaria. Pero para nosotros esa cifra era sencillamente insultante. El alcalde debería habernos ofrecido 40 peniques por actuar una sola noche. Además, debería habernos garantizado el uso de la taberna, una buena comida y camas en la posada. Las camas las habríamos rechazado educadamente, pues seguro que estaban llenas de piojos y las de nuestros carromatos, ¿no? Si mi padre estaba sorprendido u ofendido, no se le notó. «¡Recoged!», gritó por encima del hombro. Trip se guardó las bolas de malabarista en varios bolsillos, sin siquiera un floreo.
Hubo un coro de decepción por parte de varias docenas de vecinos cuando, de repente, las marionetas se quedaron quietas y regresaron a sus baúles. El alcalde, aliviado, sacó su bolsa de dinero y extrajo 2 peniques de plata. «Informaré al varón de su generosidad», dijo mi padre con circunspección cuando el alcalde le puso las monedas en la mano. El alcalde se quedó petrificado. ¿Al varón? Al varón Greyfollow. Mi padre hizo una pausa y buscó una muestra de reconocimiento en el rostro del alcalde. El señor de las marismas orientales, de Udumbrán junto al Ciren y de los montes Wideconte. Mi padre miró de un extremo a otro del horizonte. «Porque todavía estamos en los montes Widete, ¿verdad?» «Sí», confirmó el alcalde. «Pero el señor Semelan». «Ah, ¿estamos en el feudo de Semelan?», exclamó mi padre mirando alrededor como si hasta entonces no se hubiera ubicado. «¿Un caballero delgado con barbita?» Se acarició la barbilla con los dedos. El alcalde asintió perplejo. «Un tipo encantador, con una voz preciosa. Lo conocimos el año pasado por las fiestas del solsticio de invierno, cuando estuvimos alojados en la mansión del varón». «Ah, claro». El alcalde hizo una pausa elocuente. «¿Me permite ver su licencia?». Vi cómo el alcalde leía el documento. Le llevó un buen rato porque mi padre no se había molestado en mencionar la mayoría de los títulos del varón, tales como vizconde de Montrone y señor de Trelliston. La clave del asunto era la siguiente. Era verdad que Semelan controlaba aquel pequeño pueblo y todas las tierras circundantes, pero Semelan le debía fidelidad a Greyfollow. Más concretamente, Greyfollow era el capitán del barco y Semelan fregaba la cubierta y le hacía el saludo. El alcalde dobló la hoja de pergamino y se la devolvió a mi padre. «Entiendo», dijo. «Eso fue todo». Recuerdo que me quedé estupefacto al ver que el alcalde no se disculpaba ni le ofrecía más dinero a mi padre. Mi padre también hizo una pausa y luego continuó. «El pueblo está dentro de su jurisdicción, señor. Pero nosotros actuaremos de todas formas, ya sea aquí o fuera de los límites del municipio». «No pueden utilizar la taberna», dijo el alcalde con firmeza. «No quiero que vuelvan a destrozarla. Podemos actuar aquí mismo», dijo mi padre señalando la plaza del mercado. «Hay espacio suficiente, y así la gente no tendrá que salir de la ciudad». El alcalde vaciló. Yo no podía creerlo. A veces, cuando el local público de un pueblo era demasiado pequeño, actuábamos en la plaza. 2 de nuestros carromatos podían convertirse en escenario en caso de necesidad. Pero podía contar con los dedos de las manos las veces que, en mis 11 años de vida, nos habían obligado a actuar en la plaza. Y nunca habíamos actuado fuera de los límites de un pueblo. Pero al final el alcalde cedió, asintió y le hizo señas a mi padre para que se le acercara más. Salí con sigilo de la parte de atrás del carromato y me acerqué lo suficiente para oír el final de su conversación. «Gente temerosa de Dios por estos lares. Nada vulgar ni herético. Con la última troupe que pasó por aquí, tuvimos graves problemas. Hubo 2 peleas, gente que perdió su colada, y una de las hijas de los Branston se quedó en estado. Me sentí ultrajado. Esperé a que mi padre le mostrara al alcalde su dominio de la ironía y que le explicara la diferencia entre los artistillos itinerantes y los Edenarru. Nosotros no robábamos. No dejábamos que las cosas se descontrolaran tanto como para que una pandilla de borrachos destrozaran el local donde actuábamos. Sin embargo, mi padre se limitó a sentir y volver hacia nuestro carromato. Le hizo señas a Tripp para que siguiera haciendo malabarismos. Volvieron a sacar las marionetas de los baúles. Mi padre rodeó el carromato y me vio de pie, medio escondido junto a los caballos. «Por la cara que pones, supongo que habrás oído toda la conversación», dijo con una sonrisa irónica. «No se lo tengas en cuenta, hijo mío. No destaca por su elegancia, pero sí por su sinceridad. Solo ha dicho en voz alta lo que otros piensan y callan. ¿Por qué crees que os hago ir a todos por parejas cuando actuamos en ciudades más grandes? Yo sabía que mi padre tenía razón. Sin embargo, era un trago amargo para un niño de mi edad. 20 peniques, dije en tono mordaz. Es como si nos ofreciera limosna». Eso era lo más difícil de crecer en el Edenarru. Somos extraños en todas partes. Mucha gente nos ve como vagabundos y mendigos, mientras que otros nos comparan con ladrones, herejes y prostitutas.
Es duro que te acusen injustamente, pero aún es peor cuando los que te miran con desprecio son unos soquetes que jamás han leído un libro ni han ido a ningún sitio que esté a más de 30 kilómetros de su pueblo natal. Mi padre rió y me alborotó el cabello. Deberías sentir lástima por él, hijo. Mañana nos iremos, pero él tendrá que convivir consigo mismo hasta el día de su muerte. Es un ignorante y un cretino, dije con amargura. Mi padre me puso una mano firme en el hombro para darme a entender que ya había hablado suficiente. Supongo que eso nos pasa por acercarnos demasiado a Atur. Mañana nos dirigiremos hacia el sur. Allí hay verdes pastos, gente más amable y mujeres más hermosas. Ahuecó una mano alrededor de una oreja, se inclinó hacia el carromato y me hincó un codo en las costillas. Lo estoy oyendo todo, dijo mi madre con voz dulce desde el interior. Mi padre sonrió y me guiñó un ojo. Bueno, ¿qué obra vamos a representar?, pregunté a mi padre. Nada vulgar, por supuesto. La gente de por aquí es muy temerosa de Dios, me miró. ¿Qué te gustaría? Lo pensé largo rato. Yo representaría algo del ciclo Campo Luminoso, la Forja del Camino o algo por el estilo. Mi padre hizo una mueca. No es una obra muy buena. Me encogí de hombros. No lo van a notar. Además, habla todo el rato de Tehlu, así que nadie podrá quejarse de que sea vulgar. Miré al cielo. Solo espero que no se ponga a llover en medio de la función. Mi padre también miró las nubes. Lloverá, pero hay cosas peores que actuar bajo la lluvia. ¿Cómo actuar bajo la lluvia y que te timen?, pregunté. El alcalde vino hacia nosotros. Caminaba tan aprisa como se lo permitían las piernas. Tenía la frente perlada de sudor y resoplaba un poco, como si hubiera recorrido una larga distancia. He estado hablando con unos miembros del ayuntamiento y hemos decidido que, si lo preferís, podéis utilizar la taberna. Empleando con maestría el lenguaje no verbal, mi padre dejó clarísimo que estaba ofendido, pero que era demasiado educado para manifestarlo. De verdad que no quisiera causarle. No es ninguna molestia. Es más, insisto. Muy bien, si insiste usted. El alcalde sonrió y se marchó apresuradamente. Bueno, eso está un poco mejor, dijo mi padre dando un suspiro. De momento no tendremos que apretarnos el cinturón. Medio penique por cabeza. Eso es. Los que no tengan cabeza, entran gratis. Gracias, señor. Tripp se ocupaba de la entrada y se aseguraba de que todo el mundo pagara para ver la obra. Medio penique por cabeza. Aunque a juzgar por el rosado brillo de sus mejillas, señora, debería cobrarle por una cabeza y media. Pero eso no es asunto mío. Tripp era el miembro de la troupe con más labia, y eso lo convertía en el candidato idóneo para la tarea de asegurarse de que nadie entrara sin pagar. Era imposible engatusarlo o acobardarlo. Con su variopinto traje de bufón, verde y gris, Tripp podía decir casi lo que quisiera y salir airoso. Hola, mami. El pequeño no paga, pero si se pone a llorar, será mejor que le des el pecho o te lo lleves afuera. Tripp no callaba ni un momento. Eso es, medio penique. Sí, señor, las cabezas huecas también pagan. Aunque siempre era divertido ver trabajar a Tripp, yo estaba distraído mirando un carromato que había entrado por el otro extremo del pueblo hacía cerca de un cuarto de hora. El alcalde había discutido con el anciano que lo conducía y se había marchado como un vendaval. Vi que el alcalde volvía al carromato acompañado de un individuo alto y provisto de un largo garrote. Si no me equivocaba, debía de ser el alguacil. Me venció la curiosidad y me dirigí hacia el carromato, procurando que no me vieran. El alcalde y el anciano volvían a discutir cuando me acerqué lo suficiente para oírlos. El alguacil estaba a escasa distancia, con cara de irritación y nerviosismo. Dicho que no tengo licencia. No necesito licencia. ¿Los vendedores ambulantes necesitan licencia? ¿Los caldereros necesitan licencia? Usted no es calderero, argumentó el alcalde. No intente hacerse pasar por lo que no es. No intento hacerme pasar por nada, le espetó el anciano. Soy calderero y vendedor ambulante, y más que eso, soy arcanista, pedazo de idiota. Con más razón, dijo el alcalde, obstinado. Por aquí somos temerosos de Dios. No queremos saber nada de gente que tontea con cosas oscuras que es mejor dejar en paz. Los de su clase solo causan problemas. ¿Los de mi clase?, repitió el anciano. ¿Qué sabe usted de los de mi clase? Seguramente, hace 50 años que no pasa ningún arcanista por aquí. Y nos gusta que sea así.
Dé media vuelta y márchese por donde ha venido. Y un cuerno. No pienso pasar la noche bajo la lluvia por culpa de un cazurro como usted, dijo el anciano, muy acalorado. No necesito su permiso para alquilar una habitación ni para hacer negocios en la calle. Y ahora, déjeme en paz o comprobará de primera mano el tipo de problemas que podemos causar los de mi clase. El miedo pasó fugazmente por el semblante del alcalde, pero la indignación lo sustituyó rápidamente. Le hizo una seña al alguacil y dijo: en ese caso pasará la noche en el calabozo por vagancia y conducta amenazadora. Lo soltaremos por la mañana si es que ha aprendido a dominar su lengua. El alguacil fue hacia el carromato con el garrote al lado del cuerpo. Sin moverse de donde estaba, el anciano levantó una mano. Una intensa luz roja surgió de las esquinas delanteras de su carromato. Ya es suficiente, dijo en tono amenazador. Si no, las cosas podrían ponerse feas. Tras un momento de sorpresa, comprendí que esa extraña luz provenía de un par de lámparas simpáticas que el anciano había instalado en su carromato. Yo había visto esas lámparas en la biblioteca de Lord Greyfellow. Daban una luz más intensa que las de gas y más firme que la de las velas o las lámparas de aceite. Y duraban casi eternamente. Además, eran carísimas. Habría apostado a que en aquel pueblo nadie había oído hablar de ellas, ni las había visto jamás. El alguacil se paró en seco cuando la luz empezó a intensificarse. Pero como no parecía que pasara nada, apretó la mandíbula y siguió andando hacia el carromato. El rostro del anciano denotaba nerviosismo. «Espere un momento», dijo al mismo tiempo que la luz roja del carromato empezaba a apagarse. «No me gustaría que...» «Cierra el pico, viejo charlatán», le cortó el alguacil. Agarró al arcanista por el brazo como si metiera la mano en un horno. Como no pasó nada, se sonrió y se sintió más seguro de sí mismo. «Si es necesario, estoy dispuesto a darte una buena tunda para que no hagas más brujerías de esas». «Así se hace, Tom», terció el alcalde, que rebosaba de alivio. «Llévatelo, y ya enviaremos a alguien a buscar el carromato». El alguacil sonrió y le retorció el brazo al anciano. El arcanista se dobló por la cintura y, dolorido, dejó escapar un grito ahogado. Agazapado en una esquina, vi que la expresión del anciano pasaba del nerviosismo al dolor y a la rabia en solo un segundo. Y le vi mover los labios. Una violenta ráfaga de viento surgió de la nada, como si de pronto, sin previo aviso, hubiera estallado una tormenta. El viento sacudió el carromato del anciano, que se levantó sobre dos ruedas para luego caer de golpe sobre las cuatro. El alguacil se tambaleó y cayó al suelo, como si le hubiera derribado la mano de Dios. Incluso donde yo estaba escondido, casi a 10 metros de distancia, el viento era tan fuerte que tuve que dar un paso adelante, como si me hubieran empujado bruscamente por la espalda. «Fuera de aquí», chilló, furioso, el anciano. «No me atormentes más. Le prenderé fuego a tu sangre y te invadirá un miedo frío como el hielo y duro como el hierro». Esas palabras me resultaron vagamente familiares, pero no sabía de qué me sonaban. El alcalde y el alguacil se dieron la vuelta y echaron a correr, con los ojos abiertos y enloquecidos como caballos espantados. El viento cesó con la misma rapidez con que había empezado a soplar. La ráfaga no debió de durar más de 5 segundos. Como la mayoría de los vecinos se habían congregado frente a la taberna, no creí que nadie lo hubiera visto excepto yo, el alcalde, el alguacil y los asnos del anciano, que estaban completamente quietos e imperturbables en sus aparejos. «Dejad este lugar limpio de vuestra repugnante presencia», masculló el arcanista mientras los veía marchar. «Por el poder de mi nombre, ordeno que así sea». Entonces comprendí por qué sus palabras me resultaban tan familiares. El anciano estaba recitando unos versos de la escena del exorcismo de Diónica. Poca gente conocía esa obra. El anciano se volvió hacia su carromato y empezó a improvisar. «Os convertiré en mantequilla en un día de verano. Os convertiré en poetas con alma de sacerdotes. Os llenaré de crema de limón y os arrojaré por una ventana». Escupió en el suelo. «Cabrones». Se le fue pasando el enfado y dio un hondo y cansado suspiro. «Bueno, podría haber sido mucho peor», murmuró mientras se frotaba el hombro del brazo que el alguacil le había retorcido. «¿Creéis que volverán con una turba detrás?» Al principio pensé que el anciano me lo decía a mí,
pero entonces me percaté de que estaba hablando con sus asnos. Yo tampoco, les dijo, pero ya me he equivocado otras veces. Quedémonos cerca de los límites del pueblo y echémosle un vistazo a la avena que nos queda, ¿de acuerdo? Subió al carromato por la parte de atrás y reapareció un momento más tarde con un gran cubo y un saco de arpillera casi vacío. Vació el saco en el cubo y el resultado pareció desanimarlo. Separó un puñado de avena para él antes de acercarles el cubo a los asnos con el pie. «No me miréis así», les dijo. «Las raciones son escasas para todos. Además, vosotros podéis pastar». Acarició a uno de los animales mientras se comía su puñado de avena, parando de vez en cuando para escupir una cáscara. Ver a aquel anciano tan solo en el camino, sin nadie con quien hablar sino sus asnos, me produjo una honda tristeza. La vida también era dura para los Edenarru, pero al menos nosotros siempre teníamos compañía. Aquel hombre, en cambio, no tenía a nadie. Nos hemos alejado demasiado de la civilización, chicos. Los que me necesitan no confían en mí y los que confían en mí no pueden pagarme. El anciano miró en el interior de su bolsa de dinero con los ojos entrecerrados. Tenemos un penique y medio, de modo que nuestras opciones son limitadas. ¿Qué queremos, mojarnos esta noche o pasar hambre mañana? No vamos a trabajar, así que seguramente será o una cosa o la otra. Asomé la cabeza hasta alcanzar a ver lo que estaba escrito en el costado del carromato del anciano. An, arcanista sublime, escriba Ori. Boticario, dentista. Artículos insólitos, curo todo tipo de dolencias. Encuentro objetos perdidos, reparo de todo. Horóscopos no. Filtros de amor no. Felonías no. Aventi me vio en cuanto asomé la cabeza desde mi escondite. Hola, ¿puedo ayudarte en algo? ¿Puedo comprarle algo con un penique? El anciano parecía debatirse entre la curiosidad y el regocijo. ¿Qué necesitas? Un poco de Lasigium. Habíamos representado Fari en el Rubio una docena de veces en el último mes, y mi joven imaginación se había llenado de intrigas y asesinatos. ¿Temes que te envenenen?, inquirió él con cierto asombro. No, no es eso. Pero me parece que si esperas hasta el momento en que sabes que necesitas un antídoto, seguramente ya es demasiado tarde para buscarlo. Creo que puedo venderte un penique de Lasigium, dijo. Equivaldrá a una dosis para una persona de tu tamaño. Pero es un producto peligroso. Solo cura ciertos venenos. Si lo tomas equivocadamente, puede hacerte daño. Ahí va, dije. Eso no lo sabía. En la obra lo ofrecían como panacea infalible. Aventi se dio unos golpecitos en los labios con un dedo, pensativo. Mientras tanto, ¿puedes contestarme una pregunta? Asentí. ¿De quién es esa troupe? Mía, en cierto modo, respondí. Pero por otra parte es de mi padre, porque él dirige el espectáculo y señala el camino por donde tienen que ir los carromatos. Pero también es del barón Greyfollow, porque él es nuestro mecenas. Somos vasallos de Lord Greyfollow. El anciano me miró, risueño. He oído hablar de vosotros. Sois una buena troupe, con muy buena reputación. Asentí, pues me pareció absurdo aparentar modestia. ¿Crees que a tu padre podría interesarle un poco de ayuda? Me preguntó. No soy un gran actor, pero podría serle útil. Podría prepararos maquillaje y carmín sin plomo, mercurio ni arsénico. También sé hacer luces, rápidas, limpias y brillantes, de diferentes colores, si queréis. No tuve que pensármelo mucho. Las velas eran caras y vulnerables a las corrientes de aire, y las antorchas eran sucias y peligrosas. Y todos los miembros de la troupe aprendían los peligros de los cosméticos a edad muy temprana. Resultaba difícil convertirse en un artista anciano y experimentado si cada 3 días te pintabas con veneno y acababas loco de atar antes de haber cumplido 25 años. Quizá me esté precipitando, dije tendiéndole una mano para que me la estrechara, pero permítame ser el primero en darle la bienvenida a la troupe. Si esto tiene que ser un relato completo y sincero de mi vida y de mis actos, creo que debería mencionar que los motivos que me llevaron a invitar a Ben a entrar en nuestra troupe no eran del todo altruistas. Es cierto que los cosméticos y las luces de calidad eran cosas de las que la troupe podía beneficiarse. También es cierto que había sentido lástima por aquel anciano al imaginármelo tan solo por aquellos caminos. Pero sobre todo, sentía curiosidad. Había visto a Aventi hacer algo que yo no podía explicar, algo extraño y maravilloso.
No me refiero a lo de las lámparas simpáticas. Sabía muy bien que eso solo era teatro, un truco para impresionar a los pueblerinos ignorantes. Pero lo que había hecho después era diferente. Había llamado al viento, y el viento había acudido. Eso era magia, magia de la de verdad. La clase de magia de la que yo había oído hablar en las historias sobre Taborlin el Grande. La clase de magia en que no creía desde que tenía 6 años. Ya no sabía qué creer. Así que lo invité a unirse a nuestra troupe, con la esperanza de encontrar respuestas a mis preguntas. Aunque entonces no lo sabía, yo estaba buscando el nombre del viento. Abenthi fue el primer arcanista que conocí, una figura extraña y emocionante para un niño tan pequeño como yo. Dominaba todas las ciencias: botánica, astronomía, psicología, anatomía, alquimia, geología, química. Era corpulento, con unos ojos chispeantes que no paraban de moverse en todas direcciones. Tenía una franja horizontal de pelo gris oscuro en la parte de atrás de la cabeza, pero, y eso es lo que mejor recuerdo de él, no tenía cejas. O mejor dicho, las tenía, pero en un estado perpetuo de renacimiento, porque se las quemaba continuamente durante sus experimentos de alquimia. Esa peculiaridad le daba un aire de sorpresa y burla. Hablaba con dulzura, reía a menudo y nunca ejercitaba su ingenio a costa de los demás. Maldecía como un marinero borracho con una pierna rota, pero solo a sus asnos. Los animales se llamaban Alfa y Beta, y Abenthi les daba zanahorias y terrones de azúcar cuando creía que nadie lo veía. La química era su disciplina favorita, y mi padre aseguraba que jamás había conocido a nadie que manejara mejor el alambique. Cuando Abenthi solo llevaba un par de días en la troupe, yo ya tenía por costumbre viajar en su carromato. Le hacía preguntas y él me las contestaba. Luego él me pedía que le cantara canciones, y yo las tocaba con un laúd que había tomado prestado del carromato de mi padre. De vez en cuando incluso cantaba. Tenía una potente voz de tenor y siempre desafinaba, buscando las notas donde no correspondía. Casi siempre que pasaba eso, paraba y se reía de sí mismo. Era un buen hombre y nada engreído. Un día, poco después de conocerlo, le pregunté a Abenthi qué se sentía cuando se era un arcanista. Me miró atentamente. ¿Conoces a algún arcanista?, preguntó. Una vez pagamos a uno que encontramos en el camino para que nos arreglara un eje roto. Hice una pausa para pensar. Se dirigía al interior con una caravana de pescado. Abenthi hizo un ademán de desdén. No, chico. Me refiero a un arcanista de verdad y no a un pobre hechicero de 3 al cuarto que se gana la vida por las rutas de las caravanas tratando de impedir que la carne se pudra. ¿Qué diferencia hay?, pregunté, intuyendo que eso era lo que se esperaba de mí. Bueno, repuso él, me llevaría tiempo explicártelo. Tengo todo el tiempo del mundo. Abenthi me miró como evaluándome. Yo estaba esperando esa mirada. Era la clase de mirada que decía: hablas como si fueras mayor de lo que aparentas. Confiaba en que lo asumiera deprisa. Resulta tedioso que te hablen como si fueras un niño, aunque lo seas. Abenthi respiró hondo. El que uno sepa hacer un par de trucos no significa que sea un arcanista. Hay gente que sabe arreglar un hueso roto o leer víntico éldico. Quizá hasta practiquen un poco de simpatía, pero ¿simpatía? Le interrumpí con todo el respeto de que fui capaz. Supongo que tú lo llamas magia, dijo Abenthi de mala gana, pero en realidad no lo es. Se encogió de hombros y continuó. Pero aunque practiques la simpatía, eso no te convierte en arcanista. Un verdadero arcanista es el que ha estudiado el arcano en la universidad. Cuando mencionó el arcano, se me ocurrieron una docena de preguntas más.
Quizá pienses que no son muchas, pero si las añades a las 50 preguntas que yo llevaba conmigo a todas partes, comprenderás que estaba a punto de explotar. Hice un gran esfuerzo para permanecer callado, porque quería que Aventi continuara él solo. Aventi, sin embargo, se percató de mi reacción. Veo que has oído hablar del arcano, ¿no? Parecía hacerle gracia. A ver, explícame lo que te han contado. Ese pequeño apunte era la única excusa que yo necesitaba. Un niño de Temper Glen me contó que si te cortas un brazo te lo pueden coser en la universidad. ¿Es verdad? Hay historias que dicen que Taborlin el Grande fue a la universidad a aprender los nombres de todas las cosas. Hay una biblioteca con 1000 libros. ¿De verdad hay tantos? Aventi contestó mi última pregunta. Las otras las había formulado demasiado deprisa y no le había dejado responder. Hay más de 1000. 10 veces 10.000 libros, o más. Más libros de los que jamás podrías leer. La voz de Aventi adquirió un deje nostálgico. ¿Más libros de los que jamás podría leer? Eso no acababa de creérmelo. Ben continuó. La gente que ves viajando en las caravanas, como hechiceros que hacen que la comida no se estropee, saoríes, adivinos, embaucadores, ellos no son verdaderos arcanistas. Igual que todos los artistas itinerantes, no son del Eden Aru. Quizás sepan un poco de alquimia, un poco de simpatía, un poco de medicina. Sacudió la cabeza. Pero no son arcanistas de verdad. Hay mucha gente que asegura serlo. Llevan túnica y se dan muchos aires para aprovecharse de los ignorantes y de los ingenuos. Pero te voy a decir cómo puedes reconocer a un verdadero arcanista. Aventi se quitó una fina cadena que llevaba colgada del cuello y me la dio. Era la primera vez que yo veía un florín del arcano. No llamaba mucho la atención. Solo era un trozo plano de plomo con una extraña inscripción grabada. Eso es un verdadero florín. O florín, si lo prefieres, me explicó Aventi con cierta satisfacción. Es la única forma infalible de saber quién es y quién no es un arcanista. Tu padre me pidió que le enseñara el mío antes de dejarme viajar con vuestra troupe. Eso demuestra que es un hombre de mundo. Me miró con astuta indiferencia. Incómodo, ¿verdad? Me aguanté y asentí con la cabeza. La mano con que había cogido el florín se me había dormido. Sentía curiosidad por examinar las inscripciones del anverso y el reverso, pero pasados unos segundos se me había dormido el brazo hasta el hombro, como si me hubiera recostado toda la noche sobre él. Me pregunté si se me dormiría todo el cuerpo si seguía sujetándolo. No tuve ocasión de comprobarlo, porque el carmato pasó por un bache y se me cayó el florín de Aventi de la mano. El anciano lo atrapó al vuelo y volvió a colgárselo del cuello, riendo. ¿Cómo lo soporta?, pregunté, y me froté la mano entumecida para recuperar la sensibilidad. Solo le produce ese efecto a los demás, me explicó. Su propietario solo nota calor. Así es como se diferencia a un arcanista de alguien que tiene un don para encontrar agua o para predecir el tiempo. Trip tiene algo parecido, dije. En todas las tiradas saca 7. Eso es un poco diferente, dijo Aventi riendo. No es tan inexplicable como un don. Se recostó un poco más en el asiento, y probablemente sea también más seguro. Hace 200 años, uno podía darse por muerto si la gente sospechaba que tenía un don. Los telinos los consideraban señales diabólicas y quemaban a la gente que los tenía. Se puso serio. Nosotros hemos tenido que sacar a Trip de la cárcel un par de veces, dije tratando de aligerar el tono de la conversación, pero nadie ha intentado nunca quemarlo. Aventi esbozó una sonrisa cansada. Sospecho que Trip tiene un par de dados muy especiales, o una habilidad muy especial que seguramente exhibe también cuando juega cartas. Te agradezco mucho tu oportuno comentario, pero un don es algo completamente distinto. No soporto que me traten con condescendencia. Trip no haría trampas ni para salvar el cuello, dije con más aspereza de la que pretendía. Y todos los miembros de la troupe saben distinguir unos dados buenos de unos dados amañados. Trip saca 7, no importa qué dados use, siempre saca 7. Si hace una apuesta con alguien, saca 7. Si tropieza con una mesa sobre la que hay unos dados, marcan un 7. Aventi asintió. Te pido disculpas, eso sí parece un don, me gustaría verlo. Asentí. Coja sus propios dados. Hace años que no le dejamos jugar. Entonces se me ocurrió una cosa. Quizá ya no funcione.
Aventi se encogió de hombros. Los dones no desaparecen así como así. Cuando vivía en Staup, conocí a un joven que tenía un don. Era excepcional con las plantas. La sonrisa de Aventi se esfumó mientras el anciano contemplaba algo que yo no podía ver. Sus tomates estaban rojos cuando las tomateras de todos los demás todavía estaban creciendo. Sus calabazas eran más grandes y más dulces. Sus uvas, nada más prensarlas y embotellarlas, enseguida se convertían en vino. Se quedó callado, con la mirada perdida. ¿Lo quemaron?, pregunté con la morbosa curiosidad propia de los jóvenes. ¿Qué? No, claro que no. No soy tan viejo. Me miró con el ceño fruncido, fingiendo severidad. Hubo una sequía y el tipo tuvo que huir de la ciudad. A su pobre madre se le rompió el corazón. Hubo un momento de silencio. Oí a Teren y a Shandy, que viajaban 2 carromatos más adelante, ensayar unos versos del Porquero y el Ruiseñor. Aventi también los escuchaba, distraídamente. Después de que Teren se perdiera a medio monólogo del jardín de Fine, me volví y miré al anciano. ¿En la universidad enseñan teatro?, pregunté. Aventi negó con la cabeza y me miró como si le hiciera gracia mi pregunta. Enseñan muchas cosas, pero eso no. Miré a Aventi y vi que él me estaba observando a mí con sus danzarines ojos. ¿Usted podría enseñarme alguna de esas otras cosas?, pregunté. Me sonrió. Fue así de fácil. A continuación, Aventi me hizo un breve repaso de cada una de las ciencias. Aunque su disciplina preferida era la química, él era partidario de una educación equilibrada. Aprendí a utilizar el sextante, la brújula, la regla de cálculo, el abaco, y lo más importante, aprendí a pasar sin ellos. Al cabo de un ciclo sabía identificar todas las sustancias químicas que había en el carromato de Aventi. Pasados 2 meses sabía destilar licor hasta que era demasiado fuerte para beberlo, vendar una herida, arreglar un hueso roto y diagnosticar cientos de enfermedades a partir de sus síntomas. Conocía el proceso para fabricar 4 tipos diferentes de afrodisíacos, 3 brebajes anticonceptivos, 9 contra la impotencia y 2 filtros que Aventi llamaba simplemente ayuda para doncellas, y acerca de cuyos propósitos era muy impreciso, aunque yo tenía mis sospechas. Aprendí las fórmulas para preparar una docena de venenos y ácidos y un centenar de medicinas y panaceas, algunas de las cuales hasta funcionaban. Doblé mis conocimientos sobre hierbas, si no los prácticos, al menos los teóricos. Aventi empezó a llamarme Rojo, y yo lo llamaba a él Ben, primero para desquitarme, y luego cariñosamente. Solo ahora, después de tanto tiempo, me doy cuenta del esmero con que Ben me preparó para lo que encontraría cuando fuera a la universidad. Lo hizo con mucha sutileza. 1 o 2 veces al día, intercalaba en las lecciones un pequeño ejercicio mental que yo tenía que resolver antes de proseguir con lo que estuviéramos haciendo. Me hacía jugar a Tirani sin tablero, siguiendo los movimientos de las piedras mentalmente. Otras veces, se interrumpía en medio de una conversación y me hacía repetir todo cuanto habíamos dicho en los últimos minutos, palabra por palabra. Eso estaba mucho más allá de los sencillos ejercicios de memorización que yo había practicado para actuar en el escenario. Mi cerebro estaba aprendiendo a trabajar de una manera diferente y se estaba fortaleciendo. Mentalmente, me sentía como se siente el cuerpo después de un día cortando leña, o nadando, o en la cama con una mujer. Te sientes agotado, lánguido y casi divino. Esa sensación era parecida. Solo era mi intelecto lo que estaba cansado y expandido, lánguido y, de forma latente, poderoso. Notaba cómo mi mente empezaba a despertar. A medida que progresaba, iba ganando impulso, como cuando el agua empieza a desmoronar un dique de arena. No sé si entiendes el concepto de progresión geométrica, pero esa es la mejor manera de describirlo. Mientras tanto, Ben seguía enseñándome ejercicios mentales que yo sospechaba que inventaba por pura maldad.